Les agradezco que continúen con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitado al doctor Nelson Ávila, economista y también candidato presidencial por el Partido Innovación Unidad Pino. Con él vamos a conversar diferentes temas. Uno es el fracaso del feriado morazánico por parte de las autoridades del gobierno. Porque aunque les moleste, fue un fracaso. Y lo demostró El Salvador, porque igual lluvias habían en Honduras que en El Salvador. Y vean lo que pasó. La gran movilización, y no solamente a El Salvador. Ya vamos a ver cuántos se fueron a Guatemala y cuántos se fueron a Nicaragua. Hasta Nicaragua prefirieron irse los hondureños de vacaciones por varias razones. Y es que este tema, pues, a nosotros nos preocupa mucho porque todos sabemos que el feriado morazánico, y yo recuerdo que fue una propuesta del diputado Oscar Álvarez, era diputado en el 2014, y él propuso que se unificaran todos los feriados del feriado morazánico para promocionar el turismo interno. ¿Qué hay lluvias? Siempre va a haber lluvias en octubre, entonces uno se prepara para vacaciones de invierno. En el 2023, vean ustedes, turismo en Honduras creció en un 2 a un 5%. El Salvador creció en un 15%, mientras que Guatemala en un 30%. Eso fue en el 2023 y estos son cifras oficiales de los bancos centrales de cada uno de estos países. Para que veamos la desventaja que nosotros tenemos frente a El Salvador y frente a Guatemala. Pues se dijo de que unos 40,000 hondureños prefirieron vacacionar en El Salvador, mientras que los hoteles en Honduras reportaban baja ocupación. Esto se mantenía entre 30,000 y 40,000. Solamente para El Salvador. Ya vamos a conocer las cifras oficiales que justamente las daba el ministro director de Migración. Entonces, esto es lo que preocupa. Lo que preocupa porque lo que denota es una mala política de turismo, y nosotros lo dijimos aquí, recuerdan, antes del feriado no habíamos visto un spot promocional, los accidentes de tránsito andaban arañando, no había una campaña de educación vial, de medidas de seguridad. Si no tienen gente competente, pues quítenla. Pero el daño que le hacen al país es grande y ahí están los resultados. Aquí vamos a ver justamente el tuit. Esto es lo que decía, ve usted, el director de Migración. Dice: cerramos la semana morazánica, hubo un positivo crecimiento de hondureños saliendo a los hermanos países de Guatemala, Nicaragua y sobre todo El Salvador. Antes las caravanas eran migrantes en 2017, hoy las caravanas son de turistas hondureños en 2025. En general, el sábado 27 de septiembre a hoy, 4 de octubre, ayer, sábado, más de 70,000 hondureños salieron del país por fronteras terrestres y aeropuertos del país. A nivel local se movilizaron miles y miles de personas, cerrando una semana morazánica positivo en todos los aspectos, aunque algunos digan lo contrario. Avanzamos. Vean ustedes, aquí tenemos el cuadro. La salida de hondureños a Guatemala, El Salvador, Nicaragua en semana morazánica vía terrestre 2024-2025. A Guatemala en el 2024... salieron 12,455. En este feriado morazánico, 12,963, hubo un leve crecimiento. En cambio, en El Salvador, en el 2024, apenas 17,092, que es bastante alto también. Pero salieron 30,678 hondureños hacia El Salvador. A Nicaragua, vea usted, en el 2024, 4,294 hondureños fueron a vacacionar a Nicaragua, pero este 2025 subió a 6,580. En total, para Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se movilizaron 50,221 hondureños. Estamos hablando casi un 90% en relación al 2024. Estas son las cifras oficiales y yo le agradezco la sinceridad al ministro de Migración de dar estas cifras y corroborar, desmentir al mismo turismo, que turismo decía que eran 30,000, son 50,000 los que salieron.
para nuestros vecinos países. Aquí, esa es la realidad. Este tema es una falta de estrategia porque El Salvador sí se preparó, con actividades, con descuentos especiales. Había un concierto de un grupo famoso. Esa es planificación. Y es lo que hizo falta aquí en turismo. Porque no es de andar en feria promocionando a Honduras fuera del país, es promocionarlo también en el interno. Feriado morazánico, Semana Santa, son feriados para promocionar el turismo interno. Y fue lo que menos hicieron. Ese dinero se fue para otros países. Y no hay que minimizar. $1 que sea, pero se fue. Por mala estrategia de turismo. Responsable, el gobierno. Y ahí están los resultados y las cifras. Antes de iniciar con nuestros invitados, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a este flujo y lo que sucedió en esta semana morazánica. Así, de esta manera se observaba la frontera de El Salvador durante el feriado morazánico. Miles de hondureños aprovecharon los días de descanso para visitar ese país centroamericano en busca de recreación, ofertas turísticas y eventos culturales. Según autoridades del Instituto Nacional de Migración, entre 20 a 30,000 hondureños se movilizaron hacia ese país, cifra que aumentó en comparación con años anteriores. He recibido 3,000 personas saliendo a El Salvador miércoles, jueves, pero en esta semana morazánica tuvimos flujos de hasta 7,000 personas, ¿verdad? Eso nos denotó que tuviéramos un poquito de dificultades, ya que en el punto fronterizo del Amatillo estamos construyendo una obra y como cualquier persona cuando está construyendo en su casa no tiene las mismas comodidades, más el alto flujo nos generó 2 días de bastante trabajo. Pero bueno, eso se ha superado, tenemos ahora un paso ágil que lo que representa es que las personas hacen migración solamente de salida, más no de entrada al país. Entonces todas las personas que salieron de Honduras, no hicieron migración en El Salvador, hoy que salgan de El Salvador van a hacer migración en El Salvador y no van a hacer migración en Honduras, y por ahí se ha ido la dinámica. El economista Wilfredo Girón explicó que este flujo hacia El Salvador responde en parte a la diferencia de precios en hospedaje y servicios turísticos, lo que convierte al país vecino en una opción más accesible para muchas familias hondureñas, aunque tendrá un impacto económico en Honduras. Uno llega a Ceiba, se ha cruzado casi todo El Salvador, porque es un país pequeño y tiene lugares bonitos, entonces esa es una ventaja. También el tema de seguridad, que es un país que tiene fama de que es un país seguro, entonces eso atrae a las personas. Pues siempre hay un impacto, pero si se distribuye, también no es malo, pues, porque ir a lugares abarrotados como Puerto Cortés, como Tela, que no se pueden inmovilizar, que ahí la entrada Progreso cuesta pasar, todo esto tampoco no es saludable, ¿va? Los políticos no pasaron por desapercibida la situación. Gilbert Bertrán, miembro del Partido Nacional, aseguró que la semana morazánica en Honduras fue un fracaso total, ya que el turismo se fue hacia El Salvador, mientras la titular de la Secretaría de Turismo vacacionaba en Japón. Mientras Honduras debería tener una oportunidad para generar riqueza con el sector turismo, la ministra de Turismo, que no tengo idea de quién es siquiera, pero me he dado cuenta que anda en Japón. En efecto, en la semana morazánica anda en Japón y ahora está mandando audio desde Japón diciéndole a la gente: hay que regresar a trabajar porque los salvadoreños le están regalando agua. Hay que prohibirle a Bukele que le regale agua a los hondureños. Pero es que los hondureños no deberían estar saliendo del país, deberían de estar haciendo turismo interno, pero ni una pinche campaña hicieron. Una tan sola pinche campaña de turismo interno no pudieron hacer en la semana morazánica. Autoridades del Instituto Nacional de Migración manifestaron que también hubo aumento de turistas hondureños hacia Guatemala y Nicaragua, asegurando que Honduras también es uno de los principales destinos turísticos para los salvadoreños durante la semana agostina. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bueno, justamente esto es lo que pasó. Y no se trata de criticar al gobierno, simple y sencillamente señalar lo malo. Yo creo que cuando uno comete errores, debe de rectificar. Bueno, ya va a terminar este gobierno, pero tampoco dejar pasar, porque cuando escuchábamos a este dirigente garífuna decir que este ha sido el peor año, el peor feriado de ganancias para las comunidades garífunas en toda su historia. Que vendieron más
los fines de semana antes del feriado que el propio feriado morazánico. Está aquí con nosotros el doctor Nelson Ávila. ¿Y por qué lo invitamos? Porque es una persona preparada en esta área. Y no se trata de hacer una crítica, se trata de ver muchos aspectos. El turismo es importante. Capital. Porque tiene una espiral de crecimiento económico, o sea, envuelve a toda una comunidad. Y si no hay turismo, hay fracaso. Y yo no es que quisiera comparar, pero discúlpenme, cuando estaba Marca País, aunque les duela con Juan Orlando Hernández, que gastaron más de la cuenta, estamos de acuerdo, pero había promoción. Había una articulación. Había una articulación. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias a usted, licenciada Calderón, por invitarme. Y este es un tema capital. Los economistas definimos el turismo como un elemento determinante como exportación, porque la palabra exportación la gente la entiende como corriente de mercancías hacia el exterior. No, la definición de exportación en economía es la captación de divisas. Y el turismo tiene la particularidad de lo que usted decía, que articula todo. O sea, el turismo articula comunicaciones, articula energía, red vial, producción, que significa el consumo al mismo tiempo de bienes, alimentos, ya sea producidos en el país o importados, etcétera, etcétera. O sea, es en realidad, como se dice, la industria sin chimenea, ¿verdad? Para emular un poco cómo funcionaban las industrias desde el siglo XVII. Eso por un lado. Y esto demuestra lo que usted ha referido, me parece, tres cosas capitales. La primera, sin duda, falta de planificación, falta de organización, falta de visión, y eso en una sola, como problema, falta de compromiso al mismo tiempo por la nación. Segundo punto, fíjese que en Centroamérica, los dos países que tenemos una historia muy parecida y condiciones ambientales parecidas es con Guatemala. Con respecto al, hablo también del origen, o sea, si queremos promocionar el turismo a partir de la historia de haber tenido nosotros entre Guatemala, una parte de México y Honduras, a una cultura como la maya, que fue capaz precisamente de usar hasta el cero, porque inclusive en esas épocas aún las culturas del Medio Oriente adolecieron inclusive de ese concepto, lo que significa también un conocimiento abstracto interesante que debe conocerse dentro de la historia en esta nación, fuera del conocimiento astronómico. Eso es parte de la información. En adición a todo ello que tenemos en realidad, yo diría, múltiples microclimas interesantes en dos océanos cercanos, muy cercanos, y con toda la capacidad tenemos en Honduras la segunda reserva coralina en el mundo, y eso lamentablemente no lo sabemos aprovechar. En otras palabras, hablé de turismo histórico, de turismo antropológico, de turismo ambiental, pero al mismo tiempo de turismo del mar. Y nos ha sido imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente también tenemos un serio problema en nuestra nación. Decidimos poner en puestos de conducción a personas que han contribuido a financiar campañas o a personas que responden a los intereses de alguien que tiene cierta especie de psicopatía del poder. Así hemos tenido infinidad de personas que han dirigido esta nación, psicópatas del poder, que no pueden vivir si no saben que dominan a otros. ¿A quién destruyen a la nación? Estamos hablando del tema turismo. Y el turismo, por cada dólar de ingreso en turismo, por cada empleo directo en turismo, usted le genera aproximadamente 3 empleos indirectos, precisamente por esta articulación que existe del turismo. Yo sí creo en realidad que hay necesidad de una estrategia y un plan nacional de desarrollo turístico en coordinación con todas las estructuras que saben sobre turismo. ¿Quiénes son? Las cámaras de turismo. Es importante que trabajen en mayor asociación
con el gobierno, pero a quien le corresponde, en realidad, dar el paso hacia adelante es el gobierno, porque esto se trata de una sociedad de personas, mucho más que de sociedad de capital. Y aquí es donde viene la comparación. O sea, Sí. yo, analizando, revisando, El Salvador se preparó Sí, con actividades sí. al aire libre, privadas, para capturar a los hondureños. Sí. Planificación. Hubo una ofensiva, y le voy a ser sincero, hubo una Sí. ofensiva. Las autoridades salvadoreñas estuvieron tocando las puertas en todos los medios hondureños. Aquí hay que rogar para que venga la gente de turismo. Fíjese el impacto que significa. Asuma usted, punto mínimo, 50,000 personas que consuman en esa semana el Lo menos que equivalente van a a- $500 lo que dólares. El equivalente a $500 está hablando usted de 25 millones de dólares. Y póngale usted un punto medio de $1,000 por infinidad de circunstancias, está hablando usted de 50 millones de dólares. En otras palabras, está hablando de 1.250 millones de lempiras. Eso es interesante. Ahora, ¿y por qué nosotros calificamos a El Salvador en forma negativa? Ellos hacen una oferta que me parece interesante. ¿Cuáles son los elementos? Uno, el elemento de seguridad es capital. Exactamente. La gente tiene percepción, pero la percepción se corresponde con la realidad. Es un país en el cual los problemas de la violencia los han logrado controlar. Yo sí creo que es importante que él también invierta en, yo diría, en prevención, porque él escogió en un primer momento, y también lo entiendo, la estrategia represiva directa o coercitiva, como la querramos llamar. Pero hay necesidad de prevención. Hay otro elemento. Las carreteras. La infraestructura, exactamente. Usted me disculpa. Se va Yo por la estuve- carretera del Golfo y es un espectáculo. Así es, por ellos. Por ellos. Pero usted nota la enorme diferencia entre la carretera inclusive panamericana por el lado de Honduras y la carretera panamericana por el lado de ellos. Nosotros no estamos cumpliendo como hondureños con esa ley, con esas disposiciones. Fíjese, licenciada, yo estuve hace como 4 días en Dalí y en El Paraíso. El Paraíso. La carretera está... Hay hace 1 año y medio un socavón y todos los camiones viniendo desde la frontera con Nicaragua van a una velocidad en ese sector y por la carretera un promedio máximo 10 kilómetros por hora. Todos los economistas sabemos, y esto en asociación con los ingenieros civiles, que para que una carretera sea rentable para los fines de transporte, la velocidad media debería ser mínimo 80 kilómetros por hora. Para que se vaya a una velocidad de 80 kilómetros por hora, la pendiente, esto ya es la parte de ingeniería, no debe exceder 2 grados. Pregunta, ¿en cuánto aumenta el costo por tonelada métrica transportada cuando usted va a una velocidad de 10 kilómetros por hora? Eso es lo que está ocurriendo entre la frontera con Nicaragua en ese sector, llegando precisamente por Las Manos, etcétera, etcétera. Y yo estuve y recorrí hasta la frontera con Nicaragua y dije yo, lamentablemente... O sea, tenemos descuidada una carretera tan fundamental, Tan como, fundamental, claro. como la Sí. Panamericana. Así es. Sí. Se está totalmente No, descuidada. eso demuestra un serio problema nuestro. El otro tema, aparte diríamos, de la percepción de seguridad, la calidad de las carreteras, el tercero me parece que es el caso de la formación turística. La formación turística tiene que ver no solamente con las personas que prestan el servicio, sino que también con las comunidades receptoras de turistas. Las comunidades receptoras de turistas deben entender que en la medida en que se atiende de la mejor forma, que haya una cultura turística, eso desarrolla también la misma Y sociedad. hay que reconocer también, El Salvador nos lleva a 1000 años luz de lo que es la cultura de atención al cliente. Lamentablemente. Y Guatemala también. Y Guatemala también. Y créanme que mire, también Nicaragua. Hasta Nicaragua. Sí, Nicaragua, sí, mire sí. cuántos hondureños viajaron a Nicaragua. Sí, sí, sí. O sea, si usted observa, si bien es cierto que se mantuvo constante en casi 14,000 en Nicaragua, se elevó a casi un 80% con respecto a El Salvador y casi un 50% con respecto a Guatemala, según las cifras que acabo yo de observar. Eso demuestra
un serio problema, así que no pretendamos justificar lo injustificable. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está, mire, pasó de 4.000, digamos, a 6.000, un 50%. De 17.000 a 30.000 es aproximadamente un 80%, y el otro se mantuvo relativamente constante. Eso fue lo que dijimos al observar esas cifras. Bueno, en términos globales, aumentó la cifra en un año. Vea, de 33 a 50 son 17, divida 17 entre 33 aumentó un 50%. Sí. De hecho, entonces bajo estas consideraciones se demuestra que el turismo está en pañales en nuestra nación. Había un retroceso, porque yo creo que hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo, en el gobierno anterior había una estrategia de turismo. Ese es el problema cuando, vea, en nuestra nación... Y aquí se sataniza mucho y luego la falta de planificación. Mire, si hubiese seguido, si ese plan funcionaba, se hubiese seguido. Pero ¿por qué ser egoístas? Es que el problema es la concepción de la política. Vea, ¿sabe cuál es el problema de nuestra nación? Aparte de que yo creo que el pueblo hondureño tiene que ser muy inteligente y, como yo he dicho, tiene que trascender los partidos y pensar en Honduras, porque el enorme problema es que se quedan en los partidos. Entonces usted vea, yo soy del partido 1, y aunque vea que esas estructuras, ojo, no estoy diciendo mal nada de los liberales. El pueblo liberal es muy decente, como pueblo nacionalista decente, como pueblo liberal libre, decente, como pueblo pinuista, pueblo demócrata cristiano, pero sobre todo, la inmensa mayoría del pueblo, usted sabe que no tiene partido. Sí. Acá el 56% de los hondureños no tienen partido, y qué bien, por algunas razones, para que se mantenga lo más abierto. Entonces, el problema es cuando la concepción de la política. Entonces llega alguien a tener poder y quiere olvidar todo lo bueno del anterior solamente porque de una u otra forma no comulgaba con sus ideas, etcétera, etcétera. Independientemente de ello, siempre hay que rescatar lo bueno. Si usted piensa en la nación, si usted piensa en el bien común, licenciada, usted no se equivoca. ¿Cuándo se equivoca? Cuando piensa partidariamente, cuando piensa familiarmente, o cuando piensa que los únicos utilizando el dinero del pueblo, los únicos que tienen derecho son los adláteres de su propio grupo. Y eso ha ocurrido lamentablemente en los tres partidos. Y yo sí creo que se está agravando cada vez más, en vez de contribuir de una u otra forma a la nación. Lo único que hacen es utilizar el presupuesto del pueblo hondureño. Muchos de ellos se hacen multimillonarios sobre la base de la pobreza y de la exclusión. Y ese es el problema por el cual nosotros también en nuestra candidatura presidencial estamos combatiéndolo. Y no es nada fácil. ¿Qué pretende usted plantear en esta área? Eso lo vamos a ver después de pausa. Perfecto. Porque yo creo que tampoco es satanizar, que voy a ser enemigo de los empresarios. No, miren, es absurdo. El sistema económico mundial ha cambiado y se necesita el capital privado. Sí. Bueno, para alguien que solo vive del Estado, pues macanudo, ¿verdad? Que muchos de ellos en eso es lo que han vivido, en eso entienden ellos la política. En eso entiende la política, de apropiarse del dinero de la mayoría de la gente, distribuirlo entre todos sus adláteres. Ese es el concepto de la política, y engañar a la gente. Sí. Y eso es lo que vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos este diálogo con el doctor Nelson Ávila. Él es el candidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad PINU, analizando justamente el fracaso de la Feria de Morazánico. ¿Por qué fue un fracaso? Fracaso porque no se esperaba que hubiese una baja tan alta. También hay que considerar el hecho de que estamos a 55 días de las elecciones, hay mucha incertidumbre y muchas personas tal vez prefirieron quedarse en casa. Pero al final, estos 70.000 que salieron del país, porque fueron 70.000 en global los que salieron por la vía terrestre y vía aérea, denota también que ese dinero pudo haberse quedado aquí en Honduras. Estamos hablando, pongámosle $1.000 por cada uno, son 70 millones de dólares. Así es. 70 millones de dólares es bastante dinero. Para el que trabaja, inyectaría inyectaría mucho flujo, dinamizaría realmente las economías locales. Pero no fue así, por la falta de estrategia del Ministerio de Turismo.
Y yo, como les digo, dijeron de que es que la viceministra se había... Mire, no importa, cuando usted es planificador, usted que es economista, puede venir lo que venga, pero si usted ya tiene su planificación, solo se ve ejecutando. No había planificación. Y lo mismo hicieron en Semana Santa. No había planificación. Sí se tiene que replantear, y yo creo que aquí la Cámara de Turismo tiene mucho que ver para presionar el gobierno, porque parte de la promoción es financiada por las cámaras de turismo. Por eso, Roatán, usted se fija, Roatán aprovecha estos feriados, baja tarifas y siempre tiene hoteles llenos. Ceiba declaró desocupación hotelera. Pero también la carretera hacia Ceiba es un desastre. Sí, complicado. A Trujillo peor. Entonces son las situaciones que tenemos. Esto es falta de planificación en general. Sí. Y adaptar la oferta turística a la demanda turística. A la demanda turística, porque exactamente, porque si sabemos que es temporada baja, bajemos las tarifas. Si es temporada alta, subamos tarifas, como lo hacen todos. Así es. Como lo hizo El Salvador. Salvador le dio 10% de descuento a los que presentaron la tarjeta de identidad hondureña. ¿Por qué? Porque está enganchándolos. Porque ya el próximo feriado ya están enganchados. Y es inversión. En turismo todo es inversión. Tenemos varios mensajes antes de entrar, porque estamos a 55 días de las elecciones generales y también hay muchos aspectos que queremos tratar en torno a las políticas que se deben de seguir. Vamos a darle todo ese. No tienen buenas estrategias de turismo en Honduras. Viajaron muchos hondureños porque es muy caro en Honduras. No tienen paquetes turísticos más cómodos para los hondureños. Es más barato ir a El Salvador, nos dice este televidente. Jamás será bueno que el hondureño haga turismo en El Salvador. La gente se gasta su dinero allá, pero la gente anda buscando que el pisto le rinda. Sí, así y sí, le rinde más, dice. Rafael Flores nos dice, se necesita billete para desplazarse, dice, hasta para tomarse un café. Nada es gratis. Los dueños de hoteles se aprovechan y suben los precios, dice este otro televidente. Cierto. Estos son parte de los mensajes que nos dan. Ahora bien, yo creo que aquí lo que se necesita es una planificación integrada con las municipalidades, con las cámaras de turismo y las cámaras de turismo. Ajá. Vea, si usted analiza cada uno de los 298 municipios de Honduras, cada uno de ellos tiene unas características muy especiales, interesantes para promover turismo. Entonces hay necesidad de un plan nacional integrado de turismo, y al decir integrado es en articulación directa con las municipalidades y con los municipios. Es diferente la municipalidad como instancia institucional y con los municipios con respecto a la cultura turística, que tienen que capacitarse a cada una de las personas para que entiendan lo que significa atender muy bien a un turista, sea nacional o extranjero, me explico. Y eso es importante. El segundo elemento que me parece también fundamental es que todo esto tiene que estar articulado con el resto de elementos que están ligados al turismo. La producción agropecuaria debe tener esas condiciones, la red vial, como dijimos, no se planifica en lo absoluto esta parte. El tema de telecomunicaciones es capital, nadie puede estar, salvo el que quiera llegar a un lugar para aislarse completamente, que también es otro turismo que hay que explotar también al máximo, y que eso es perfectamente posible en Honduras. El otro elemento que me parece también determinante acá es que hay necesidad de que entendamos que todo lo que va para turismo no debería ser grabado en un país como el nuestro. Si nosotros queremos impulsar el turismo, debemos crear todas las condiciones para que tecnologías que son fundamentales para desarrollar el turismo queden exentas de impuestos, porque ese es el enorme problema, licenciada. Hay una visión fiscalista del tema del crecimiento, entonces lo único que se piensa es en el aumento de los ingresos fiscales a través de impuestos. Sí, y recordemos, turismo se grava el 15 y el 18%. Sí, no, ese es el otro de los elementos al que quiero hacer referencia. O sea, ¿cómo puede usted, de qué sirve que usted tenga, inclusive, impuestos elevados que constriñan en consecuencia la demanda
Entonces baje todos esos impuestos y va a aumentar la demanda y proporcionalmente va a tener más ingresos, aunque disminuya la tasa de impuestos. Parece que algo tan elemental no se entiende, ¿me explico? Si se debería de claro, eliminar o reducir. Eliminar o reducir los impuestos relacionados al turismo. O sea, vea, si usted tiene, póngale el 15% en general, y con ese 15% usted está impidiendo que le lleguen 1.000 personas, usted está perdiendo ese 15% de esas 1.000 personas. Usted lo deja en cero. Le garantizo que ya no van a ser 1.000, sino que van a ser 3.000 o 5.000 los que van a llegar. ¿Me explico? Al decir en cero es una especie de imagen que doy. Redúzcalos al 5%. Entonces ya usted recibirá una mayor proporción que la tasa elevada que tenía. Es elemental. Esas funciones fiscalistas o tributarias que han existido, lamentablemente, tanto también dentro de la perspectiva económica, más bien contribuyen a disminuir la tasa de crecimiento económico y aumenta la pobreza. En otras palabras, un aumento en los impuestos aumenta la pobreza en una nación, porque no necesariamente se garantiza que los ingresos fiscales en realidad vayan orientados hacia este tema. O sea, es un tema sumamente complejo, pero es capital. Y hablamos en consecuencia de un sector que hay que impulsar al máximo, porque articula a toda la sociedad y articula a todas, como yo diría, toda la historia antropológica, la historia, sobre todo, por eso decía, en Guatemala y en Honduras, somos los que tenemos las enormes posibilidades en Centroamérica de generar una oferta de toda naturaleza. Sí, porque aquí estamos viendo que, por ejemplo, un turista que en Honduras, desde el 2002, paga el 4% sobre alojamiento, hostales, alquiler de vehículos, servicios de agente turista y guía turística. O sea, aparte del porcentaje del impuesto sobre venta, normal. Lo que hace es contraer la demanda. Y al contraer la demanda no tiene ingresos. ¿Qué lógica tiene eso? Por eso hay necesidad de un verdadero diálogo nacional. Aquí hay algunos que se atreven a atacar a los inversionistas, cuando más bien históricamente muchos de ellos también que los atacan, yo sé que han vivido en relación y han respondido a esos intereses. Ahora les conviene hablar un lenguaje diferente. Lo único que les puedo decir es que si pensamos en la nación, si pensamos en Honduras, deberíamos adoptar una posición completamente diferente. Esa es mi posición. Se tiene que cambiar, se tienen que trabajar conjuntamente. Claro. Empresa privada, comunidades. Empresa privada, comunidades, locales por comunidades locales. Y el gobierno. Así es, completamente. Para crear la cultura del turismo. ¿Pero eso es satanizar realmente la inversión privada? No, al contrario, más bien es parte determinante. O sea, ese es el enorme problema de las personas que no entienden el fenómeno de la función pública. La función pública está orientada hacia el bien común, pero en articulación con la función privada. En la medida en que nosotros ataquemos una de estas funciones, estamos debilitando todo el sistema. Y ese es parte del problema que existe, sin duda alguna, en nuestra nación. Así que yo sí creo que sí se impone un diálogo nacional sobre el tema turismo, porque, reitero, no tengo el dato de cuántas personas están vinculadas directamente. Pero si tengo el dato de cuántas personas están vinculadas directamente al turismo, eso lo tengo que multiplicar como mínimo por 4, porque te genera un efecto multiplicador que articula infinidad de medios. Así que si me dicen que son 500.000 personas las que están ligadas directamente con el turismo, yo le diría que en realidad las poblaciones vinculadas, directa o indirectamente, llegarían a casi 2,5 millones. Eso significa el 25% de la población hondureña, es altamente significativo. Se tiene que replantear realmente toda la política de turismo. Completo. Fíjense que un elemento capital. Honduras es el el cuarto país en el mundo en producción de café. Primero es Brasil con aproximadamente, si no mal recuerdo, el 37%. Después sigue Vietnam con aproximadamente el 27%. El tercero es Colombia con aproximadamente el 8, el 9%. Y después Honduras casi con el 8%.
Yo le sugerí, inclusive a la presidenta Xiomara Castro al inicio, que formáramos la Asociación de Países Productores y Exportadores de Café, así como lo hicieron los del petróleo, para poder negociar de mejor forma. Pero ¿por qué le hablo de esto? ¿Qué tiene que ver lo que estoy diciendo ahorita con el turismo? Bueno, infinidad de personas, si usted les hace una oferta para que visiten, por ejemplo... Marcala lo tiene. Marcala lo tiene, ya lo tiene. Así es. Sí. Yo iba a plantear esto. En Marcala hay una cultura del café que me parece interesantísimo, pero ¿cómo no lo puede desarrollar en el resto de regiones de la nación para que la gente tenga acceso precisamente a ver todo ese proceso, etcétera, etcétera? Y tiene al mismo tiempo una experiencia de vida silvestre que muchos de los turistas andan buscando también. O sea, y también el otro elemento, la diversificación de la producción derivada de esto. Hay tantas posibilidades precisamente de desarrollar la nación. Lo que pasa es que llegamos a dos elementos. Falta de visión política, o sea, estoy hablando de política en el sentido científico del término, no en el sentido, yo diría, perverso de cómo se utiliza la política en el mundo real. Y la segunda condición es la creación de estrategias, planes y programas integrados para poder desarrollar la cultura turística. Y sus efectos los podemos ver en el inmediato plazo. Sí. Esto es bien importante. Estamos también, doctor, a 55 días de las elecciones. Sí. Justamente en el feriado morazánico, Manuel Zelaya Rosales, como coordinador general del Partido Libertad y Refundación, presentó una solicitud para que se subieran todas las actas, aún con inconsistencias, porque sabemos que aunque hay un lector, hay fallas. Sí. Un 8 se puede confundir con un 6, sí. Un 0 se puede confundir con un 8. Sabemos que hay muchas situaciones que tienden a fallar, pero él quiere que se suba, así como está, todas esas actas. Sí. ¿Esto cómo lo valora usted? Bueno, le voy a decir algo. Fíjense que nosotros le presentamos el 24 de junio, hace 4 meses, al Consejo Nacional Electoral, en donde está el partido que él controla. El Partido Liberal y el Partido Nacional. O sea, Libre, Partido Liberal, Partido Nacional. Le presentamos una oferta del blockchain. Con el blockchain, usted hubiese resuelto todos los problemas que tenemos en este momento. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, andan, ¿qué? 300.000 documentos nacionales de identificación, ¿verdad? 300.000 aproximadamente... Sí. Identidades que dicen que las emitieron y no las van a poder entregar a la gente. ¿Cómo las van a utilizar? Bueno, con el blockchain no había necesidad de eso. ¿Por qué? Porque el blockchain es reconocimiento facial y dactilar simultáneo, y entonces la persona identifica si está o no en el registro electoral. Usted no necesita presentar inclusive el DNI, porque automáticamente con inteligencia artificial está siendo identificada la persona. Y se cumpliría con dos cosas. La primera, con la Constitución de la República, en el sentido de que la Constitución habla del deber y el derecho de votar o de elegir y de ser electo. Aquí se le violenta a infinidad de hondureños. A los hondureños residentes en el exterior se le violenta ese derecho con este tipo de elecciones. Desde esa perspectiva, la elección que tenemos en este momento es inconstitucional, porque no garantiza que todos los hondureños voten. Pero con el blockchain sí se garantizaba que todos los hondureños votasen, inclusive los que estuviesen enfermos y no pueden desplazarse el día de la votación, u hondureños que por razones que no tienen dinero para pagar un autobús para ir a votar o que no es posible desplazarse, con el blockchain lo podían hacer siempre y cuando exista conectividad, estamos claros. Pero también, si no lo podía hacer, bueno, por eso había que habilitar también de una u otra forma sectores físicamente establecidos. Y al mismo tiempo, ¿sabe usted por qué no lo aprobaron? Aparte de que costaba 200 millones de lempiras menos por un sistema que apenas lo van a usar 3 días y solamente es transmisión de datos, pero no garantiza que se cumpla con la Constitución. Y al mismo tiempo, ojo, con evitar elecciones fraudulentas. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque con el blockchain no puede hacer, ninguno de ellos del tripartidismo no puede hacer fraude, es la verdad. Porque con el blockchain lo que podía ocurrir era enviar la información en tiempo real a miles de personas. O sea,
instancias de la sociedad civil, partidos políticos, ciudadanos, etcétera, etcétera, y en tiempo real la información iba a aparecer. No hay necesidad de, porque la transmisión es inmediata, no hay necesidad de firmar y hacer un acta correspondiente que en todo caso ellos la sustituyen. Yo se lo digo con conocimiento de causa, todavía estamos esperando que el Tribunal de Justicia Electoral, y les exijo que resuelvan esto. Nosotros les presentamos el caso de infinidad de nóminas, sobre todo del departamento de Cortés presentamos, en donde con el 37.5% del escrutinio nosotros llevábamos en las elecciones primarias e internas del 2021, llevábamos 14 de los 20 candidatos a diputados, 70%, y después salimos con 0 diputados, con el 37.5%, usted lo sabe. Usted sabe que esa planilla de diputados, esa planilla de diputados, les digo que es la planilla de los helios. Así es, de la corrupción. Ahí. Entonces, ¿esto qué hace Mel en este momento? De decir que quieren estar informados sobre eso y subir todo esto, todo eso, todos esos problemas no hubiesen existido si hubiesen aceptado. ¿Pero qué pretende Mel con eso? ¿Qué pretende Mel Zelaya con eso? Para mí es crear un caos, por una sencilla razón, porque usted crea caos a través de información que no es válida. ¿Por qué? Porque usted no las puede sumar mientras existan todas esas inconsistencias. Si lo hacen, ¿sabe? Le voy a decir algo, sustituyen las planillas de votación por las que a ellos les convengan. Eso que está pendiente en el Tribunal de Justicia Electoral, a lo que yo decía, le presentamos infinidad, decenas de planillas de votación con el mismo número, y las que ellos tenían registradas favorecían a la candidatura oficialista, las que nosotros teníamos no favorecían a nosotros, pero eran las reales. Pero como aquí no hay auditoría dactilográfica, ¿verdad? O sea, para determinar si quien ha firmado era la persona, eso lo sustituyen, porque es importante que entendamos que cuando hay emisión de estas papeletas de votación, las hacen en duplicado y las sustituyen cuando les conviene. ¿Dónde? En el CNE. Por ello, la cuestión de los custodios, la cuestión de los observadores, no se debe basarse solamente en un problema de si está viendo que no hay problema mesa, solamente en la votación, porque hay muchas formas de los custodios observadores debería ser en la contada, como decimos nosotros. En la contada, pero también, ojo, en la auditoría del sistema electrónico de datos ex ante, en el proceso y ex post. Eso es si queremos verdaderamente elecciones libres, transparentes y honestas. Sí. Las condiciones no están dadas para eso, sí, lamentablemente. Tenemos varios mensajes que vamos a dar lectura, doctor. El tiempo se nos ha ido rápidamente, pero es importante. Dice, buen día de lo de impacto. Y el invitado, doctor Ávila, estaba viendo al principio una declaración que hizo el candidato Gilbert Bertrán. Dice que la Secretaría de Turismo no sabe que la Secretaría de Turismo no sabe quién es, anda en Japón, dice, en vez de estar aquí promocionando lo nacional. Dice, sería bueno contactar a esa funcionaria pública que andaba haciendo en ese país del sol naciente. Dice, don Nelson Ávila, si llega a la presidencia va a tener buenas relaciones con El Salvador, especialmente con el presidente Bukele, porque preocupa eso del Golfo de Fonseca. Veo que no se está haciendo nada por llegar a un diálogo y hacer respetar el fallo internacional de la Haya de 1992. Gracias, bendecido inicio de semana. Vamos con el siguiente mensaje. Buen día, licenciado. Aquí en la costa norte estamos al 100 con el doctor Nelson Ávila, porque es el candidato más preparado para gobernar Honduras. Saludos atentamente, Moisés Turcio, desde la Lima Cortés, candidato a diputado del PINU, en la casilla de Cortés, en PINU, en Cortés, casilla 49, vamos de la casilla 41 a la 60, dice. ¿Cuál es la cifra de los que hicieron turismo en Honduras? Se dice que hubo una movilización de 500,000 y solo 50,000 salieron a Centroamérica. Eso representa el 1%. No, en todo caso sería el 10, no el 1. El 10%. Sí. Dice, buen día, este señor muy inteligente, pero es igual a los cacholiberales. Dice, ahora piensa sacar el país adelante. Él solo, jaja, primero tenés que tener mayoría en el Congreso, esto solo poder quieren, dice otro televidente nos dice, buenos días, quiero aprovechar la oportunidad para aclarar a muchas personas que desconocen cuál es la ruta de la carretera panamericana en Honduras. Inicia en la frontera de la aduana de Las Manos de la ciudad de San Marcos de Colón, pasando por la ciudad de Choluteca y San Lorenzo, Nacaome, hasta llegar a la aduana de Amatillo. Y no como algunos consideran que la carretera pasa por el departamento de El Paraíso. En eso estamos de acuerdo. Claro. Lo que sucede es que la ruta de Las Manos es una opción
así es, alternativa. Así es. Porque para unos es más rápido tomar por el Paraíso que dar la vuelta por Guasaule, por ejemplo, ¿verdad? Guasaule, y eso lo que yo más o menos que viví en la zona de Choluteca sabemos eso. Importante consideraciones, doctor, ya casi estamos finalizando el programa. Bueno, primer punto, hay que unir la nación. La nación hondureña está sumamente dividida. ¿Y por quién? Por aquellos que han generado el caos en Honduras. Segundo punto, hay que trascender esos límites partidarios para pensar en Honduras. Si pensamos en Honduras y vemos que los responsables del atraso son las cúpulas que han controlado estos tres partidos, entenderemos mejor el problema. Y si yo soy liberal, si soy de Libre, si soy nacionalista, el demócrata cristiano o del PINU, en realidad analizo más inteligentemente y voto por una persona que pueda transformar, para presidente, que pueda transformar la nación. El tercer punto, dejémonos de calumnias, difamaciones y al mismo tiempo de violencia de toda naturaleza. Yo sé que hay un problema en donde gran parte de la población hondureña, muchos de ellos ligados a partidos políticos, la única forma que tienen de estar vigentes en la política es de calumniar, difamar y todo lo demás. Pero eso demuestra simple y sencillamente que no tienen propuestas. Adelante. Yo creo que tenemos que empezar en Honduras y así vamos a transformar esta nación. Bueno, muchísimas gracias al doctor Nelson Ávila por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Ustedes televidentes, vamos a estar al pendiente de que den las cifras oficiales. No han dado cifras oficiales turismo, porque no sabemos también que se hicieron encuestas. Sí. Porque normalmente se hacen encuestas en los puntos de salida y ahí es donde se hace más o menos un recuento, pero todavía no hay cifras oficiales. El único que ha dado cifras oficiales ha sido el Instituto Nacional de Migraciones. Así que vamos a estar al pendiente de los noticieros de Impacto. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. A ustedes, televidentes, pasen todos un excelente día y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.